Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMART de noveno grado. En esta oportunidad les voy a desarrollar la clase Figuras Semejantes. Esta clase corresponde a la lección 10 Semejanza de figuras de la unidad número 5 Figuras Semejantes. Pasemos a la clase. Clase 75 Figuras Semejantes. El problema de esta clase dice así: reduce a la mitad y amplía al doble el cuadrilátero ABCD sin cambiar su forma. El cuadrilátero que nos están dando de vértices A, B, C y D es el que está pintado en esta cuadrícula. Esta cuadrícula que tiene 4 centímetros de base y 4 centímetros de altura. De tal manera que cada cuadrito tiene una longitud de 1 centímetro. Porque tiene 4 cuadros en la base y 4 cuadros en la altura. Bien, la indicación dice reduce a la mitad y amplía al doble el cuadrilátero. Vamos a reducir esta figura a la mitad y la vamos a ampliar al doble. Ese es el objetivo de este problema. Pasemos a la solución. Copiemos la figura, aquí tenemos la figura, esta misma figura, y vamos a hacer lo siguiente. Si queremos reducir a la mitad el cuadrilátero, lo que hacemos es reducir a la mitad sus dimensiones. Por ejemplo, este lado de este cuadrilátero mide 4 centímetros. El nuevo cuadrilátero reducido a la mitad tiene que medir 2 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar un cuadrado que tenga dimensiones, en lugar de 4 por 4, tenga dimensiones de 2 por 2. Eso es lo que hacemos. Vamos a dibujar una cuadrícula de 2 por 2. Y en esta cuadrícula vamos a dibujar la figura disminuida a la mitad. Pero necesitamos también la figura ampliada al doble. Para ampliar al doble esta figura, lo que vamos a hacer es, si esta base era 4 centímetros, la figura ampliada tiene que tener 8 centímetros. Entonces vamos a dibujar un cuadrado que tenga 8 por 8 en sus lados. Bien, vamos a dibujar la misma cuadrícula que tenemos acá, la vamos a dibujar en este pequeño espacio. Si aquí tenemos una cuadrícula de 4 por 4, aquí dibujamos una cuadrícula de 4 por 4. Y aquí dibujamos otra cuadrícula de 4 por 4. Ahí tenemos. Fíjate que esta cuadrícula tiene 16 cuadrados, esta tiene 16 cuadrados y aquí tenemos 16 cuadrados. Lo siguiente que puedes advertir es que si aquí el cuadrito medía 1 centímetro, aquí mide medio centímetro y aquí mide 2 centímetros. ¿De acuerdo? Bien, esa observación la escribimos acá. Los cuadrados de la cuadrícula pequeña tienen 5 milímetros de lado y los de la cuadrícula grande 2 centímetros de lado. Si aquí medía 1 centímetro, hoy mide aquí 2 centímetros. 2, 4, 6, 8. Y aquí teníamos 1, 2, 3, 4. Y aquí 0.5 más 0.5 más 0.5 más 0.5, 2 centímetros. Sigamos. Aquí tenemos este cuadrito que es correspondiente con este cuadrito que está acá. Partimos de acá. Vamos a trazar lo siguiente. Trazamos esta línea según se ve en esta forma acá, que viene desde el extremo de esta cuadrícula hasta la mitad. Entonces vamos a trazar una línea recta desde el extremo de la cuadrícula hasta la mitad de la cuadrícula. La otra línea se traza, observemos, de la mitad a la mitad de la cuadrícula. Aquí va. Siguiente, bajamos hasta la esquina C. Aquí trazamos. Y luego nos vamos a cerrar el cuadrilátero. Cerramos aquí el cuadrilátero. Bien, hemos dibujado esta figura en esta cuadrícula. Pintamos el cuadrilátero y aquí nos falta lo siguiente. Si aquí tenemos que este cuadrilátero es A, B, C y D, pues este le vamos a llamar A sub 1, B sub 1, C sub 1 y D sub 1. Son los vértices del cuadrilátero disminuido a la mitad. Bien, sigamos con este. En este caso tenemos que estos dos cuadrados son correspondientes. Entonces vamos a trazar la misma línea recta que llega hasta la mitad de la cuadrícula. Trazamos aquí hasta la mitad. Luego trazamos la línea que llega a la mitad de este extremo. En este caso llega hasta acá, hasta aquí. Trazamos esa línea y luego hacia abajo. Luego hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Enseguida vamos a colorear y ya tenemos aquí el cuadrilátero. Le vamos a poner nombre a los vértices, como aquí teníamos A sub 1, B sub 1, C sub 1 y D sub 1. Aquí sería A sub 2, B sub 2, C sub 2 y D sub 2, para diferenciar los tres cuadriláteros.
Entonces aquí tenemos este cuadrilátero que está reducido a la mitad y este cuadrilátero que está aumentado al doble. Y no significa que estamos hablando del doble de área, estamos hablando del doble de longitud. Si esta longitud mide 4, aquí mide 8. En este caso, si esta longitud mide 4, aquí mide 2, mide la mitad. Los lados miden la mitad con respecto a este, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la respuesta. Este es el cuadrilátero reducido a la mitad y este es el cuadrilátero ampliado al doble. Sigamos. En conclusión, dos o más figuras son semejantes si tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño, como la del ejemplo anterior. Al reducir o ampliar una figura, el resultado es otra figura semejante a la primera. Para indicar semejanza se utiliza el símbolo y se utiliza esta línea que es una línea curva. En octavo grado utilizaste el símbolo de congruencia. Aquí en noveno se utiliza el símbolo de semejanza, que de alguna manera se confunden, pero que con el tiempo vamos a diferenciarlos correctamente. Utilicemos este símbolo para identificar cómo se leen estos tres cuadriláteros. Veamos el primero. ¿Cómo se lee esta expresión? Ya utilizando el símbolo. Se lee así. El cuadrilátero de vértices A, B, C, D es semejante al cuadrilátero de vértices A1, B1, C1 y D1. Así se lee esta expresión. Entonces, si queremos expresar la semejanza de dos cuadriláteros, aquí tenemos una notación. Bien, veamos una segunda representación. Esta expresión se lee: el cuadrilátero de vértices A, B, C, D es semejante al cuadrilátero de vértices A2, B2, C2 y D2. Y la otra comparación se lee: el cuadrilátero de vértices A1, B1, D1 y D1 es semejante al cuadrilátero de vértices A2, B2, C2 y D2. Esta es una manera de representar la semejanza. Bien, aquí hemos escrito que estas figuras son semejantes. La figura de vértices ABCD es semejante a la figura de vértices A1, B1, C1 y D1. Y de igual manera, esta figura es semejante a la tercera y estas dos también son semejantes. Si esta figura es semejante a esta y esta figura es semejante a esta, estas dos tienen que ser semejantes. Ese es un razonamiento importante que también lo vamos a utilizar más adelante. Bien, vamos a continuar con los problemas que nos plantea el libro texto. El problema número 1 dice así: amplía al doble el cuadrilátero de vértices ABCD de la derecha, dibujando la figura resultante. Bueno, este problema es semejante al que hemos resuelto. Entonces, si queremos ampliar al doble, aquí dice amplía al doble. Si aquí tenemos que esta cuadrícula mide 2 por 2, vamos a dibujar una cuadrícula que mida 4 por 4. ¿De acuerdo? Si la cuadrícula tiene 4 cuadrados, aquí vamos a dividirlo en 4 partes. Entonces aquí tiene 1 centímetro más 1 centímetro, 2 centímetros. Aquí tenemos 2 centímetros más 2 centímetros, 4 centímetros. Seguimos. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es dibujar esta figura en esta cuadrícula, similar como está acá. Trazamos una línea que va del vértice B al vértice A. Aquí trazamos esta línea. Luego trazamos la línea que va del vértice A al vértice D, que sería una línea que viene así, hasta acá. Luego hasta el centro, trazamos aquí. Y luego unimos el cuadrilátero, unimos acá, hasta acá. Fíjate, la secuencia que hemos seguido es bastante sencillo de trabajarla. Coloreamos el cuadrilátero y aquí tenemos una figura semejante ampliada al doble. Le ponemos nombre a los vértices. Si aquí era A, B, C, D, aquí va a ser A1, B1, C1 y D1. Y aquí tenemos la respuesta. Este cuadrilátero grande está ampliado al doble, según las indicaciones que nos pide el problema. ¿Seguimos? Número 2. ¿Cuáles serán las dimensiones de la cuadrícula si el cuadrilátero de vértices ABCD se amplía al triple? Dibuja la figura resultante. Tenemos la misma figura, pero esta vez la vamos a ampliar al triple. Significa que vamos a construir un cuadrado de lado 6 por 6. ¿Por qué? Porque aquí mide 2 por 2. Con eso estaríamos contestando una de las preguntas.
Aquí dice cuáles serán las dimensiones de la cuadrícula. Pues la cuadrícula tiene que tener dimensiones de 6 por 6. Pero vamos a escribir esa respuesta al final. Vamos a dibujar la figura resultante. Como aquí tenemos 4 cuadrados, vamos a dibujar 4 cuadrados también acá. Partimos el cuadrado en 4 partes para formar esta cuadrícula que es semejante a esta cuadrícula que está acá. Bien, hacemos los mismos trazos que hicimos en el caso anterior. Trazamos esta vertical, luego nos venimos hasta la mitad, hasta el centro y finalmente unimos el cuadrilátero. Pintamos el cuadrilátero y aquí tenemos una figura semejante ampliada al triple. Bien, como estamos hablando de la misma figura que estamos ampliando al doble y al triple, en la figura anterior le llamamos a los vértices A1, B1, C1 y D1. En este caso le vamos a llamar A2, B2, C2 y D2 para diferenciar este cuadrilátero del anterior. Entonces ya tenemos las respuestas. Las dimensiones de la cuadrícula son de 6 centímetros en cada lado. Aquí tenemos 6 centímetros por 6 centímetros. Y también nos piden que dibujemos la figura resultante. Aquí tenemos la figura resultante. Las dos son respuestas porque eso es lo que nos pide el problema. Seguimos con el cuaderno de ejercicios. En el cuaderno de ejercicios nos presentan estos problemas de repaso de la clase anterior. La base y altura de un sobre Manila tamaño carta están a razón de 3:4. Si la base mide 9 pulgadas, ¿cuánto mide la altura del sobre? Observa que dice base y altura. Es base sobre altura. Base sobre altura es igual a 3/4. Si por ejemplo le ponemos letra A de altura, entonces decimos base entre altura sería 9 entre A es igual a 3/4. Y ahí tenemos ya la incógnita para despejar. Bien, seguimos. Número 2. Son las bases de los rectángulos proporcionales a las alturas. Justifica tu respuesta. La base la vamos a comparar con las alturas. Sugiero que vayamos en este orden, siempre rectángulo pequeño respecto al grande. 16 entre 20 y aquí tenemos 8/10. Comparemos las dos razones y si nos dan iguales, las bases y las alturas de los rectángulos son proporcionales. Si dan diferentes las razones, no son proporcionales. Seguimos. 3. ¿Qué longitud debe tener el segmento C para que A y B sean proporcionales a C y D? Observa otra vez. A y B, C y D. A entre B es igual a C sobre D. 2/8 es igual a C sobre 10. Despejamos C y encontramos el valor que debe tener C para que los segmentos sean proporcionales. ¿Seguimos? En el cuaderno de ejercicios nos presentan este problemita. Amplía al doble el cuadrilátero ABCD dibujando la figura resultante. Nómbrala como EFGH. Aquí no le vamos a poner a la figura resultante A sub 1, B sub 1, C sub 1 y D sub 1, sino que le vamos a nombrar como EFGH. Pero hay que tener cuidado. Si aquí vamos A, B, C, D, pues de igual manera en la figura semejante vamos a poner EFGH en el mismo orden. EFGH en la figura resultante. Y para ello tienes que dibujar una cuadrícula, pues si aquí vamos a ampliar al doble, un rectángulo primero que tenga, en este caso aquí era 2 por 3, aquí va a ser 4 por 6. Dibujamos los cuadrados dentro de esa cuadrícula y dibujamos luego el correspondiente cuadrilátero. ¿De acuerdo? Bien, con esto finalizamos esta clase, jóvenes. Creo que hemos discutido varias ideas que tal vez te puedan servir para tus propósitos académicos. No se te olvide darle un like, suscribirte, activar la campanita y nos vemos hasta el próximo video.